Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí de nuevo. He querido desarrollar un nuevo tip cristiano para la vida y que se ha titulado ¿Cómo hacer frente a la tentación? Yo considero que es un tema importante, que nadie ha estado exento de aquello y yo también he estado frecuentemente, a veces más, a veces menos, enfrentando la tentación y he querido desarrollar este tip, estos consejos para que en base a mi no vasta experiencia personal, pero sí con lo poco que he experimentado, ponerles también estos instrumentos para que le hagan frente. Pero primero aclaremos algo, para no confundirnos. ¿Qué es la tentación? Saquemos una definición de un diccionario común y corriente. La tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo, por multitud de razones: legal, social, psicológica, culpa. También designa al acto de coaccionar o inducir a una persona la realización de un acto por manipulación o por influencia de curiosidad, deseo o miedo de pérdida. Ahora, del punto de vista religioso, según Wikipedia, ¿cómo define tentación? Es la provocación o incitación por parte de Satanás para acceder, obedecer o no obedecer, aceptar o no aceptar, hacer o dejar de hacer y decir o dejar de decir. A esto me recuerdo el versículo de Pablo, ¿no? 1 Corintios, que dice, todo me conviene, todo puedo hacerlo, ¿no? Pero no todo me es lícito. Y justamente esto pasa con la tentación, porque como vimos, eso es una provocación, es un deseo para hacer algo, pero no es cualquier tipo de deseo, es algo que provoca una ruptura con Dios. Eso se llama pecado. Por ende, la tentación, el objetivo primordial es romper nuestra relación con Dios. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? No es algo por casualidad o es algo que no tenga ni pie ni cabeza, ¿sí? Y no es que Dios nos tienta. Y justamente a este respecto en Santiago 1, 13 al 15 dice lo siguiente: Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Por ende, no es cualquier tipo de tentación, es aquella tentación que está destinada, que viene de nosotros mismos, pero está destinada a romper nuestra relación con Dios. Ahora, he querido poner ciertas cualidades, por así decirlo, en la tentación, ¿no? Porque muchas veces se manifiesta en forma muy suave, es en forma silenciosa, en forma muy tibia, ¿sí? Y en forma justamente muy dulce. ¿Por qué podría decirse que estas cualidades es como demostrar que es algo nuestro? Bueno, y de hecho lo es, ¿no? Porque vienen de nuestros propios deseos y en eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, dicho lo cual, les he querido citar 6 consejos o 6 tips que les puedan servir justamente a cómo enfrentar la tentación, ¿sí? No ni siquiera identificarla, sino que cuando somos tentados, ¿sí? ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, el punto 1 está justamente en 1 Corintios 10:13, que dice lo siguiente: Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ok, acá hay algo muy importante. Primero, al momento en que el Señor nos dice que Él nos mostrará una salida, está implicando que nosotros no tenemos las fuerzas suficientes para poder dejar atrás la tentación. Por ende, somos dependientes de Dios. Y eso tiene mucha relación con humildad, que es el punto que vamos a ver más adelante. Por ende, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él nos va a dar la salida, pero tenemos que reconocer que el Señor tiene dominio y control sobre nosotros y Él nos va a decir cómo salir de aquello. Ahora, al momento de decirnos que nos va a mostrar la salida, les recomiendo los dos mensajes anteriores, los 2 tips anteriores que se vieron en este canal, que fue justamente las preguntas de que si estoy encaminado a Dios y cómo escuchar la voz de Dios, que considero que son muy importantes también para tener una base de cómo poder enfrentar justamente la tentación. Ahora, el segundo punto,
que ya me adelanté, es resistir. Acuérdense que 1 Corintios dice para que puedan resistir, y a su vez en Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay dos partes, humíllense delante de Dios, como demostrando que Él es amo y Señor en nuestras vidas, que dependemos de Él, y a su vez existe el concepto de resistencia. Pero no es esa resistencia como se define muchas veces como el de aguantar, el de sufrir, el de soportar. La palabra griega que se utiliza ¿sí? Para efectos de resistir se refiere a la frase póngase de pie en contra. Pónganse de pie en contra. Eso es traducido literalmente del griego. Por ende, como que me cambia un poco el texto, ¿no? No es solo de sufrir o de soportar, como de escondernos y esperar que nos ataquen o que nos peguen. No, está diciendo póngase de pie y hágale frente. O sea, se está relacionando un concepto no de aguantar o de sufrir, sino que de enfrentar, el de objetar, el de combatir. Y justamente esta palabra griega que estamos utilizando también es repetida en 1 de Pedro 5:9. ¿Y qué dice el versículo? Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. La palabra griega utilizada aquí se traduce como manténganse firmes contra él. O sea, ¿qué está haciendo? Nos paramos delante de la tentación y la enfrentamos, la reconocemos y decimos, momentito, ¿sí? No es que esperamos que nos ataquen o que suframos la tentación, no, la enfrentamos, la combatimos. ¿Qué mejor ejemplo para el ataque o el combatir la tentación que nos dio justamente nuestro hermano, nuestro querido Hijo de Dios Jesucristo? Justamente cuando Él fue tentado en el desierto, el demonio, ¿qué hizo? Como sabía que tenía hambre, él le dijo, bueno, con mis palabras, convierte esas piedras en pan para que puedas comer. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan comerá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la voz de Dios. Por él, no es que Jesús se quedó callado, no dijo nada en ese momento, sino que respondió, combatió lo que le estaba diciendo el enemigo en ese momento. Le dijo, al momentito, no es lo que tú me estás diciendo, es así. Y eso es lo que se refiere a la palabra resistir. Ahora, aquí hay algo adicional que quiero destacar. Aquí cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿sí? Fue llevado por el Espíritu Santo, tuvo 40 días de ayuno, después de los 40, bueno, estaba solo, entre comillas, ¿no? Porque Él es Dios, ¿sí? Pero tuvo hambre y estaba solo, podríamos decir, desde el punto de vista físico. Por ende, se tienen que conjugar dos factores, no necesariamente los dos juntos, pero sí la soledad y la necesidad. ¿Sí? Jesús estaba solo y tenía hambre. Y justamente la única necesidad que tenía Jesucristo era de comer. ¿Por qué? Porque llevaba 40 días de ayuno. Sin eso no tenía ningún tipo de necesidad o algún deseo propio de él, como decía el versículo anterior. Por ende, ¿qué sucedió aquí? Soledad y necesidad. En cuanto a la soledad, ¿cómo responde la Biblia? Dice en Eclesiastés 4, 9 y 10. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Por ende, la soledad no solamente se refiere a estar solo físicamente, sino que también estar en un círculo tal vez de amigos que también piensen de la misma forma, o saber que tiene el apoyo de otras personas que tienen el mismo pensar. A su vez, con el concepto de necesidad, ¿cómo respondemos esto? En Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Por ende, debemos tener la confianza que todas nuestras necesidades serán satisfechas ¿por quién? Por Dios. Que nuestros deseos que provocan nuestras tentaciones, ¿de dónde vienen? De nuestros propios deseos internos. Por ende, debemos tener mucho cuidado. ¿Vamos a seguir siendo tentados? Claro que sí. Si Jesús fue tentado, peor nosotros. Pero debemos tener justamente ¿qué? Debemos tener los instrumentos para poder enfrentar la tentación, reconocerla y estar seguro de quiénes somos en Cristo Jesús. Ahora, tercer punto. Evitemos conversar con la tentación. Es en el caso de tener algo físico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fornicación, en el caso de adulterio. ¿Por qué lo digo? En el caso de Eva, por ejemplo. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Se le asoma la serpiente
y le dice a Eva, bueno, el Señor te ha dicho que no comas del fruto de ninguno de estos árboles del huerto, ¿no? Y Eva dice, no de todos, solamente del que está en el centro. De ese no podemos comer porque vamos a morir. ¿Y qué dice la serpiente? Ah, pero eso no es cierto. Tú puedes comer de ese fruto. Y al momento de comer, ¿qué va a suceder? Se van a abrir tus ojos y serás como Dios. Y justamente la mujer cayó. ¿Pero por qué? Porque conversó con la tentación, conversó con la serpiente. Por ende, cuando somos atacados por una tentación, podríamos decir más física, ¿no? ¿Qué debemos hacer? No entrar en conversaciones, ¿no? Cómo flirtear o decir, oye, ¿por qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Etcétera, etcétera. Sino que mantenerlo alejado. No entrar en conversaciones porque esas conversaciones nos pueden convencer y darle fuerza a esa tentación. Acuérdense que la fuerza viene de nosotros porque son nuestros deseos internos. Por ende, mejor de lejos, apartados, ¿sí? Cuarto punto, en caso de que la tentación, por ejemplo, ya no sea física, sea de pensamiento. Claro, podemos ser justamente atacados por pensamientos que no nos corresponden. Por ende, el cuarto punto que es firmeza. ¿En qué consiste la firmeza? Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no, como sale en Mateo 5:37. Por ende, en el momento que nosotros detectemos que tengamos un pensamiento que no nos corresponda, momentito, esto no es mío. Y así como dijo Martín Lutero, usted no puede impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero puede impedir que hagan un nido en su pelo. Por ende, yo no puedo impedir que el enemigo ponga pensamientos en mi cabeza, no lo puedo evitar, pero sí puedo evitar que esos pensamientos influyan en mi toma de decisiones. Ahora, uno no menos importante, sí, bueno, no son importantes en el orden que estoy enumerando, pero sí está la oración. ¿Cómo no va a ser importante la oración, la comunicación que nosotros tenemos con Dios? A este respecto en Filipenses 4, 6 y 7 que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y a su vez en 1 Juan 5:15 dice, y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Señor, estoy tentado en este momento y lo rechazo en el nombre de Jesús. Dame sabiduría, dame fuerza y aleja justamente esta perdición de mí. ¿El Señor nos va a escuchar o no? Claro que nos va a escuchar. Y por último, el 6, que tal vez no pensamos cuando caemos en tentación, es ver qué perdemos cuando accedemos o dejamos influenciar por la tentación. ¿Qué perdemos cuando somos tentados y eso justamente cae en un acto pecaminoso? ¿Qué provoca? Nuestra ruptura con Dios, nos separamos de Dios. Y así como dice el libro de Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Por ende pensemos, razonemos, tal vez si es preciso, el momento en que somos tentados, ya sea de pensamiento físicamente, ¿qué perderemos realmente si es que dejamos que esa tentación influya en nosotros? ¿Qué perdemos? Esposa, hijos e hijas, familia, trabajo, etcétera. ¿Sí? Y peor todavía, si accedemos al pecado, ¿qué podemos perder? Nuestra relación con Dios. Todas esas bendiciones que caen de Dios, que nos demos cuenta o no nos demos cuenta, están ahí siempre. Espero que les haya gustado este tip, ¿sí? Y que Dios les bendiga, ¿sí? Que les dé sabiduría. Y como les digo, estos son solamente puntos, enumeraciones que yo consideré que eran importantes. Tal vez hay otras más, otras menos, pues yo creo que sí, estas sí les sirven de base para poder enfrentar la tentación. Gracias, Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao.